Hola, buen día. A continuación voy a presentar la solución de un ejercicio compuesto por un circuito magnético solucionado por el método gráfico. Aquí podemos observar el ejercicio. Te dice lo siguiente. En el núcleo magnético mostrado en la figura, calcule la corriente en amperios necesaria para establecer un flujo de 7 por 10 a la menos 3 Weber en el brazo central B. Que se puede observar aquí. Resuélvalo por el método gráfico usando curvas compuestas. Y nos dan a continuación los siguientes datos. Longitud media de la trayectoria, longitud entre hierro, área de la sección transversal de cada brazo y el número de vueltas de la bobina de excitación, que es la bobina que podemos observar aquí. Aquí podemos observar el circuito análogo eléctrico compuesto por la reluctancia RA, la, la reluctancia RB, la fuente N por I, la reluctancia RC y la reluctancia compuesta por el entrehierro R sub G. Aquí ya tenía listo para hacer el cálculo del ejercicio, y en estas tablas me tomé la molestia de ya ir adelantando y tomar los datos que nos da el ejercicio. Para este caso tenemos la columna C. Estas curvas de magnetización las realicé yo. Son para diferentes materiales: hierro fundido, acero para transformadores USS y acero laminado. Para este caso voy a usar la curva de magnetización verde, la de acero para transformadores USS, y la podemos observar que ya la tengo aquí copiada. El ejercicio, bien como nos dice, toca hacerlo por método gráfico y usando curvas compuestas, y el concepto es bastante sencillo. Lo primero que hacemos en un circuito eléctrico lineal es hacer aquí un equivalente entre resistencias, por así decirlo. Y aquí podemos observar que aquí en el circuito magnético la reluctancia C y la reluctancia RG están en serie. Por lo tanto, teóricamente el flujo que pasa a través de ellas es el mismo, y el potencial magnético observado entre ellas dos es la suma, y una reluctancia equivalente sería aquí R1. Entonces vamos a hacer esto de forma gráfica, ya que el circuito magnético no es lineal. Lo primero que haré aquí será copiar las densidades de campo magnético, empezando desde aquí y deslizando los datos hasta obtener aquí estos datos de aquí, las densidades de campo. Lo siguiente que haré será calcular el potencial magnético H por L, en este caso de esta reluctancia, de la reluctancia C. Entonces aquí podemos observar que sería H, tomar H, multiplicamos por la longitud media del material, en este caso sería esta trayectoria de aquí, sin contar el entrehierro. Entonces aquí podemos observarlo. Este lo voy a fijar y procedemos a deslizar. El flujo magnético del tramo C será multiplicar la densidad de campo magnético por el área transversal del núcleo. Entonces será el campo magnético por la densidad, por el área, disculpen, el área de la columna C. Y aquí procedo a deslizar. Bien, como podemos observar, para sumar dos curvas
necesitamos mantener el mismo flujo, por lo cual eso será lo que haré a continuación. Va a mantener igual el flujo, ya que las reluctancias están en serie. El flujo que pasa a través de ellas para una reluctancia equivalente R1 debe ser igual a phi sub c. Entonces voy a hacer esto, voy a deslizar. El flujo en el tellero también será el mismo y empezaré a deslizar. Deslizo el mouse y ya tenemos los flujos en el entierro y en la compuesta 1, que será la reluctancia equivalente, la curva de magnetización de la reluctancia R1. Dado que están en serie, la reluctancia equivalente tiene el mismo flujo. Lo siguiente que haré será calcular B en el entierro. El campo magnético en el entierro será el flujo que pasa a través de él sobre el área transversal en el entierro. Continúo deslizando el mouse. Para calcular HGLG, el potencial magnético en el entrehierro, calculamos H. H será la densidad de campo en el entrehierro sobre mi sub 0, la constante de permitividad magnética en el vacío. La fijamos y multiplicamos por la longitud media aquí en el entrehierro. Con la longitud media en el entrehierro, fijo la longitud media del entrehierro y a partir de acá deslizamos el mouse. Listo. Finalmente, para la compuesta H1L1, la curva equivalente será la suma de los dos potenciales. Podemos verlo aquí. Este entierro va a generar un potencial magnético y esta reluctancia RC va a generar otro potencial magnético. La reluctancia equivalente va a tener un potencial que va a ser la suma de estos dos potenciales. Entonces va a ser HCLC más HGLG y deslizamos. Bien, aquí podemos observar la curva del tramo R1 de la reluctancia R1, la equivalente. Esta de aquí. El circuito equivalente que estamos observando es este de aquí. La reluctancia RA, la reluctancia RB y aquí en paralelo la reluctancia R1. Esta reluctancia R1 va a ser la reluctancia equivalente entre RC y RG. Voy a tomarme un momento para ajustar la tabla. Está aquí. Y bien, la curva compuesta 1, esta que observamos aquí, esta de aquí, en el eje X observamos la fuerza magnetomotriz H1L1 y en el eje Y observamos el flujo. Esta curva compuesta está, como su nombre lo indica, compuesta de la curva de magnetización de acero laminado del tramo C de la reluctancia RC y la curva lineal
de la permitividad magnética en el vacío mi sub 0 en el entihierro. Esta curva se compone de una recta y de esta curvita de acá. Ya una vez obtenido estos datos de la compuesta 1, pasaremos a calcular la segunda compuesta. Bien, como dije, el circuito ahora que tenemos es el siguiente: reluctancia RA, la reluctancia RB, la reluctancia equivalente R1, la fuente N por I, y aquí podemos observar los flujos: el flujo A, el flujo B y el flujo C. Y aquí solo tenemos el dato de la columna A, porque lo que haremos ahora será hacer el paralelo entre la reluctancia RA y R1. El paralelo de la reluctancia RA y R1 es esta reluctancia equivalente R2. Procedemos a repetir los pasos. Entonces, para la densidad de flujo en la columna A, nuevamente usamos la curva de magnetización, copiamos y deslizamos el mouse. Para calcular el flujo en el brazo A, lo que haremos será multiplicar el flujo, la densidad de campo magnético, disculpen, la densidad de campo magnético por el área de la sección transversal de la columna A. Procedemos a deslizar. Y bien, ahí tenemos calculados los flujos. Un momentico, que aquí me faltó fijar el área. Y ahora sí deslizamos. Listo. Continuamos. HA, LA. Entonces ahora calculamos el potencial magnético de la columna A. Y será que multiplicar la intensidad de campo magnético por la longitud de la columna A. Esta la fijamos. La fijamos y listo. Empezamos a calcular los potenciales magnéticos cuando varía el potencial de campo, la intensidad de campo magnético, manteniendo la longitud constante. Algo eso pasa aquí. V4. ¿Cuánto? Está mal. No era D4 sino E4. E4, la longitud de la columna A. Listo. Esta parte es interesante, ya que no podemos, para calcular la compuesta 2 debemos hacer nuevamente operaciones entre curvas, y para hacer operaciones entre curvas hay que analizar lo siguiente. Vamos a realizar la reluctancia equivalente entre R1 y RA, y como podemos observar, las reluctancias están en paralelo. Una reluctancia equivalente mantiene el potencial magnético y los flujos se suman, por lo que debemos mantener los potenciales magnéticos iguales. Entonces eso será lo que haré a continuación. Mantenemos los potenciales magnéticos. La reluctancia R2, que será la equivalente, también tendrá el mismo potencial. Entonces hacemos lo mismo. Y nótese que ahora tenemos el siguiente problema. Tenemos los potenciales 0, 14,4 amperios vueltas, 28,8. Y si nos observamos la curva compuesta, la primera que calculamos, tenemos valores diferentes de H por L. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar estos datos, estos de aquí, momentáneamente,
y los vamos a pegar aquí en la segunda compuesta. Los vamos a mantener momentáneamente. Ahí los tenemos. Esta tabla de aquí la tengo para esto mismo. Es una tabla para extrapolar o interpolar datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la curva? Dados dos valores que ya tenemos, en este caso 57 y 72, se puede interpolar y hallar un valor intermedio. Para la fórmula usamos la siguiente ecuación para calcular el valor. K24 menos K23 por J25 menos J24 sobre J24 menos J23 más K24. Esta fórmula nos permitirá calcular un valor intermedio en la curva de magnetización que calculamos anteriormente, en la compuesta 1. Eso será lo que haremos a continuación. Entonces, para el primer valor, cuando tenemos 0 amperios vueltas, el flujo que pasará será nulo. El flujo en el brazo B será nulo. Esta parte también es importante que no la tomé. El flujo de la columna A que calculamos es este de aquí, el flujo phi sub A. El flujo de la compuesta 1 es este de aquí, es el flujo phi sub C. Y al calcular la compuesta 2, la reluctancia equivalente R2, vamos a tener una reluctancia R2 que conserva el potencial magnético y el flujo va a ser la suma. El flujo que estaremos calculando será la suma de phi sub A más phi sub C, que según la ley de Kirchhoff de corrientes sería el flujo phi sub B. Este no va aquí, sería acá, 0 webers. Ahora para el valor de 14,4 amperios vueltas necesitamos 14,4, tenemos 0, 14,4, el valor 1, 1, 1, 1. Aquí tenemos un problema ya que no tenemos la tabla bien. Tenemos la tabla bien, entonces voy a proceder a copiarla más bien, haciendo un recorte. Pego la primera compuesta como imagen y cierro aquí recortes. Listo, continúo. Tenemos aquí el flujo C. Entonces, cuando tenemos 0 amperio vueltas de potencial magnético, en R1 tenemos un flujo nulo. Entonces, para 0 tenemos 0, para 63,7 tenemos 2,4 a la menos 4, 2,4 por 10 a la menos 4. Aquí tenemos 0 a la 0, voy a poner notación científica. Este dato si lo tenemos como podemos observar, y el dato desconocido que queremos calcular es 14,4. Entonces aquí nos dice que al tener estos dos valores 0 y 2,4, el valor intermedio va a ser 5,42, 5 exponente menos 5. (5,4, 25 exponente menos 5). Bien, lo mismo hacemos para calcular 28,8 amperios vueltas. Como podemos observar en la compuesta que obtuvimos no lo tenemos, entonces haremos lo mismo. Agregamos aquí
agregamos aquí 14,4, quitamos, perdón, 14,4 y el nuevo valor que queremos calcular es 28,8. Vamos a ver formato de celdas y lo pondremos en científica. Agregamos más decimales. Bien, vamos a observar que interpolando tendríamos con 28,8 amperios vueltas un flujo de 1,08085 por 10 a la menos 4 Webers. Observamos que nuevamente para 43,2 amperios vueltas no tenemos un flujo y entonces repetiremos el proceso. Entonces ponemos aquí, como el valor que seguimos calculando está entre estos dos valores, seguimos usando estos dos valores como punto de referencia. Entonces usamos 43,2 y obtenemos un valor de 1,627, aproximando sería 8 por 10 a la menos 4. Para 57,6 tampoco lo tenemos, entonces agregamos 57,6 y obtenemos un valor de 2,170 exponente menos 4. Para 72 tenemos aquí el valor de 72. Como podemos ver, este valor ya se acerca. Entonces obtenemos el siguiente dato. Ya está comprendido entre 63 y 200. Vamos a agregar 222,9 y a este valor le ponemos el flujo de 9,6 por 10 a la menos 4 y ponemos el valor aquí de el que requerimos, 72 amperios vueltas, y obtenemos un valor de 2,775 por 10 a la menos 4 Webers y listo. Es un proceso un poco tedioso y a partir de aquí es el mismo procedimiento, entonces voy a seguir completando la tabla.
Bien, ya que terminamos una vez de digitar, eliminamos aquí esta imagen y por último calculamos el flujo B en la compuesta 2. El flujo B, como dije anteriormente, será la suma del flujo A más el flujo C. Lo siguiente que haremos será deslizar y obtendríamos aquí los flujos en la columna B. Recordemos que el ejercicio aquí principalmente nos decía debemos calcular la corriente, dado que el flujo en el brazo B es 7 por 10 a la menos 3 Weber. Entonces podemos aquí buscar ese flujo, más o menos está por aquí comprendido, por lo que nuevamente tendremos que interpolar. Tendríamos por aquí el valor que necesitamos es 7 exponente menos 3, 7 por 10 a la menos 3. Este formato aquí lo ponemos en número, volvemos a poner el número, aquí podemos obtener 1395, sería en su lugar 6,59, 6,59 por 10 a la menos 3 Webers, y el dato superior es 7,7, perdón, 0,7 por 10 a la menos 3, y aquí el dato cuando tenemos este flujo son 360 amperios vueltas, y para este el flujo es de 540 amperios vueltas. Y aquí nos dice que el potencial magnético cuando está fijado en 426,0698 amperios vueltas, en la columna A va a darnos un valor de flujo requerido. Entonces vamos a probarlo. Vamos a poner 426,1. Aquí nuevamente nos toca interpolar. Nuevamente se hace necesario interpolar, entonces vamos a hacerlo nuevamente. Tenemos que el valor necesitado es 426,1. El valor intermedio es 360, 540. Vemos esto en formato numérico. El valor de B sería para 360 1,251, para 540 sería 1,333. Estamos en formato número estas dos celdas y obtenemos que la densidad de campo magnético, al obtener 526,1 de potencial magnético H por L, sería 1,28 teslas. Para el flujo usaremos este dato y multiplicaremos por el área transversal. Tenemos este flujo de aquí. El potencial debe ser el mismo, entonces aquí lo copiamos. Para la compuesta 1 y la compuesta 2 deben ser el mismo potencial, ya que están en paralelo las reluctancias R1 y RA. Y el flujo, aquí será necesario interpolar nuevamente.
Entonces tenemos 416, a 360 tenemos 1,58, 6, exponente menos 3, y aquí tenemos 2,374, exponente menos 3. Estas tres celdas, formato, las ponemos nuevamente en notación científica. Agregamos decimales y podemos observar que el valor de flujo aquí sería 1,875 por 10 a la menos 3 Webers. Y el flujo total, que es la suma, daría aproximadamente 7 por 10 a la menos 3 Webers. Entonces, como ya podemos observar, este flujo se obtiene cuando el potencial magnético H2L2 es 426,1 amperio vueltas. Listo. Para el cálculo final requerimos estos datos. El flujo en B pondremos que es 7 exponente menos 3, 7 Webers, 7 por 10 a menos 3 Webers. El flujo, la densidad de campo magnético sería este flujo sobre el área transversal de la columna B. Tenemos este valor, y aquí HB es necesario calcularlo. Entonces con esta densidad de campo magnético nos vamos hacia acá, y como podemos ver en la curva de magnetización no está, entonces nuevamente procederemos a interpolar. Ponemos por aquí abajito. Requerimos saber cuánto es H. Si tenemos que es 1,167 teslas. Tenemos los datos intermedios. Tenemos aquí más decimales. Estos datos de aquí nuevamente los ponemos en formato numérico. Y tenemos los datos alrededor de, entonces decimos 1,06, 1,063, 1,0625, qué pena, teslas, y el dato superior es 1,251, y el dato de intensidad de campo magnético para estos valores es 250 y 500. Como podemos observar, la intensidad de campo magnético en el tramo B sería 388,6 aproximadamente amperio vueltas sobre metro. Y para obtener la potencial magnético del tramo C, de la columna C, esto sería igual a la intensidad de campo magnético por la longitud media de B, que sería esta de aquí, 0,3 metros o 30 centímetros, como decía el ejercicio. Bien, finalmente lo que tenemos aquí es este circuito de acá, este circuito eléctrico análogo al circuito magnético. Ya reducido tenemos una fuente que se denomina N por I, tenemos la reluctancia B, que sería R sub B, y aquí en paralelo a estos dos elementos tenemos la reluctancia R2, que se compone de esta curva de magnetización de aquí arriba, que ya se construyó cuando agregamos aquí los datos. Esta compuesta 2, esa compuesta 2 representa la reluctancia R2. Y como podemos observar, podemos ya trazar directamente una ecuación para calcular la corriente.
Entonces, según ley de Kirchhoff de tensiones, tenemos que N por I, la fuente, sería igual a H2L2 más HBLB. Entonces aquí anotamos cuánto es H2L2. Como podemos ver aquí tenemos la respuesta cuando interpolamos. H2L2 es 426.1 amperio vueltas. 426,1 amperio vueltas. HBLB está aquí calculado cuando lo calculamos con el flujo B, que es 116,6 amperios vueltas. N por I entonces va a ser igual a la suma de estos dos, la suma de H2L2 más HBLB. Vamos a observar que dio aquí 543 amperios vueltas. Por lo tanto, la corriente será tomar el potencial magnético, que es la de la fuente, y dividir entre el número de espiras. Tomamos el potencial magnético de la fuente y dividimos entre el número de vueltas de la bobina, que son 1000. Y finalmente podemos observar que la respuesta al ejercicio es 0,543 amperios. Entonces eso sería todo. Muchísimas gracias.